Muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a dar comienzo a este acto de presentación de los cupones conmemorativos que, como saben, desde el Instituto de las Mujeres, en colaboración con la ONCE, venimos realizando desde hace ya bastantes años, desde el año 2011. En primer lugar, me gustaría agradecer y poner en valor esta colaboración. Más allá de la emisión de estos cupones, creo que hay un amplio trabajo por hacer entre la ONCE, la Fundación ONCE y el Instituto de las Mujeres. Estoy convencida que la emisión de más de 10 millones de cupones para conmemorar tanto el 22 de febrero, Día de la Igualdad Salarial, como el 8 de marzo, el Día de las Mujeres, es una importante herramienta de sensibilización. Y estoy convencida que los vendedores y vendedoras de la ONCE van a ser unos agentes de sensibilización durante este mes importantísimos para divulgar la necesidad de que acabemos con todas las brechas de género existentes en todos los ámbitos y, por supuesto, también en el ámbito laboral. Me gustaría poner de relieve la labor que la ONCE viene desarrollando en la integración sociolaboral de las personas con discapacidad y, muy particularmente, de las mujeres. Y también ese compromiso firme que se expresa también en que ostentan el distintivo de igualdad en la empresa, con todo lo que tiene que ver con las medidas en el ámbito de la igualdad retributiva y de la igualdad en el ámbito laboral. Miren, hoy conmemoramos el Día de la Igualdad Salarial y tengo que decir que, aunque la brecha salarial ha descendido en el último año, muy particularmente gracias a la subida del salario mínimo interprofesional, muy probablemente a este ritmo harían falta 121 años para acabar con las desigualdades salariales que aún siguen existiendo entre hombres y mujeres en nuestro país. Según la encuesta de estructura salarial del INE, la ganancia media anual de los hombres se sitúa en 29.934 euros y la de las mujeres en 21.682 euros. Esto indica una brecha del 24%, de 5.252 euros. Esto es así en términos generales, pero si nos vamos a algunas de las franjas de edad que presentan mayores dificultades, por ejemplo, la franja de edad entre los 50 y los 54 años, vemos cómo esa brecha se incrementa, situándose la diferencia de la ganancia media salarial anual en 7.096 euros. Si nos fijamos en el salario medio anual de las mujeres, este representa el 80% del salario medio anual de los hombres. Por tanto, tengo que decir, y desde el Instituto de las Mujeres no nos gusta ser triunfalistas, que aunque la brecha de género salarial se redujo, las mujeres seguimos siendo las que tenemos las remuneraciones más bajas en todos los sectores, en todas las ocupaciones, en todos los puestos de trabajo, lo que nos indica la necesidad de seguir fortaleciendo las políticas de igualdad, de seguir impulsando cambios estructurales que nos permitan acabar de una vez por todas con todas las brechas de género que se producen en el ámbito laboral. No me voy a detener en las causas porque son de sobra conocidas, pero sí me gustaría al menos destacar 3 elementos. El primero, que la inserción laboral de las mujeres se da en peores condiciones que las de los hombres, y hay un dato que es particularmente importante. El 75% de los contratos a tiempo parcial que se realizan en nuestro país los ocupamos mujeres. Hay una falta absoluta de valoración de los puestos de trabajo que ocupamos mayoritariamente mujeres. Hay puestos de trabajo que están feminizados y puestos de trabajo que están masculinizados. Y son precisamente los puestos de trabajo feminizados los que tienen las peores remuneraciones y los que también tienen los peores complementos. Y mirad, la maternidad y los cuidados continúan penalizándonos. Hay un dato que me parece especialmente ilustrativo, y es que las personas que optan por trabajar a tiempo parcial por motivo de cuidado son en un 95% las mujeres. Por tanto, los cuidados siguen todavía hoy penalizándonos en el mercado laboral y tendremos que darle la vuelta y conseguir que los cuidados generen derechos en lugar de penalizarnos. Y voy terminando.
Hay algunas medidas, como la subida del salario mínimo interprofesional, que tienen ya un impacto directo en la reducción de la brecha. Estamos convencidas también de que la reforma laboral y todo lo que tiene que ver con las medidas que reducen la temporalidad van a tener impacto en el medio plazo también. Pero me atrevería a apuntar a dos tareas en las que estamos trabajando particularmente desde el Instituto de las Mujeres y desde el Ministerio de Igualdad y que nos parece que son claves para que podamos acelerar ese proceso y el ritmo de eliminación de las brechas de género. El primero, el que continuemos desarrollando los instrumentos que contemplan el Real Decreto 901 y 902 en materia de planes de igualdad y de igualdad retributiva. Dentro de muy poco vamos a tener la herramienta de valoración de puestos de trabajo y una guía de auditoría retributiva que está preparando el Instituto de las Mujeres. Tenemos que conseguir que haya un mayor compromiso por parte de las empresas y que cumplan con la obligación que tienen de poner en marcha los planes de igualdad, porque los planes de igualdad nos van a permitir tener mayor capacidad de identificar cómo se da esa masculinización de los complementos, tener también mayor capacidad para introducir medidas en el ámbito de la conciliación corresponsable y, por supuesto, para abordar la realidad de la jornada a tiempo parcial que mayoritariamente, como decía antes, ocupamos las mujeres, con el propósito de garantizar que las empresas cumplan con su obligación en materia de planes de igualdad, teniendo en cuenta que este nos parece un instrumento indispensable, vamos a poner en marcha en los próximos meses una convocatoria de subvenciones dirigida a las organizaciones sindicales para que puedan fortalecer su papel en el impulso, en la negociación colectiva de estos planes de igualdad. Y, en segundo lugar, la apuesta por la corresponsabilidad en el ámbito de los cuidados. Como saben, estamos trabajando intensamente por parte del Instituto de las Mujeres en impulsar toda una serie de medidas que permitan abordar esa distribución, esa reorganización socialmente justa de los cuidados que, como decía, nos parece que es clave para abordar la realidad de las mujeres en el ámbito laboral. Por tanto, tenemos un amplio trabajo por delante. Estoy segura que de la mano de la ONCE podremos avanzar también en las materias que he indicado y procedo a continuación a darle la palabra a Patricia Sanz, vicepresidenta de Igualdad de la ONCE, para que nos dirija también unas palabras antes de que procedamos a presentar los dos cupones. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos y muchísimas gracias, directora. Muchísimas gracias por reservarnos cada año este espacio para poder compartir información y poder señalar aquellas acciones que nos permitirían alcanzar la igualdad de oportunidades que, como tú muy bien señalabas, no hemos conseguido todavía, tampoco en materia de retribución. Y muchas gracias a las compañeras que presencialmente me acompañan hoy aquí en representación del Consejo General, Cristina Arias, de la ONCE Babilaplana, de Ilunion, Esther Díaz, y de Fundación ONCE Inserta, Virginia Carcedo, y a los compañeros y compañeras que nos están escuchando a través del enlace de streaming que se ha distribuido. Tú comentabas que en 2011 empezó esta colaboración de presentar conjuntamente los cupones hace 11 años. Un número muy institucional para nosotros. Y son 11 millones de cupones, 5,5 por cada motivo del cupón, 5,5 en el día de hoy y 5,5 el 8 de marzo, que de hecho ya están en la calle desde hace 2 días, y que con esa imagen y ese motivo, y gracias a los mensajes que distribuyen nuestros 19.000 hombres y mujeres, agentes vendedores de productos de lotería responsable, todos ellos con discapacidad, conseguimos llegar a la ciudadanía. ¿Qué nos gustaría compartir aquí hoy muy brevemente? ¿Y qué nos gustaría trabajar para beneficiar al conjunto de la ciudadanía, de la que de verdad las personas con discapacidad, hombres y mujeres, formamos parte? No somos un anexo de la población española, formamos parte íntegramente de ella, y nos gustaría, si es posible, que nos ayudéis desde el Instituto de las Mujeres, como hasta ahora venís haciendo fundamentalmente de la mano de Begoña y de tu equipo, de la subdirectora de Emprendimiento y Negociación Colectiva, a compartir con esa ciudadanía, porque seguramente hay información que, por ser poco conocida, es poco analizada.
Los últimos datos publicados por el INE que permiten establecer una comparación del salario bruto anual de las personas con y sin discapacidad son del año 2019. Siempre, cuando hay datos de personas con discapacidad, tenemos que irnos un poquito más atrás porque se actualizan un poquito más despacio. Si analizamos desde ese 2019, última fecha en la que podemos comparar datos con y sin discapacidad de hombres y mujeres, y nos retrotraemos hasta 2010, empieza la segunda década de este siglo 2021, ¿qué observamos? Con datos objetivos publicados por el INE, no son datos del Grupo Social 11. El salario medio bruto anual de las personas con discapacidad, todavía sin descender a si son hombres o mujeres, ha subido en esos 9 años un 0,10%, 20 euros. 20 euros en 9 años, muy lejos de lo que se ha revalorizado la economía general y la doméstica de cada uno de nosotros, tengamos o no discapacidad. Si analizamos ese mismo periodo de 2010 a 2019 en las personas sin discapacidad, el salario bruto anual se ha incrementado un 7,3%, 1.660 euros, lo cual es positivo. No tenemos que decir que lo uno no debe pasar si no pasa lo otro. Por supuestísimo que es positivo que el salario mínimo interprofesional crezca para toda la población y que esa revalorización del 7,3% para las personas sin discapacidad se haya producido en los últimos 9 años. Pero claro, si comparamos 20 euros con 1.660, está claro que la brecha, para empezar a hablar, es salarial, pero no se queda ahí. El salario y el empleo digno es lo que nos permite tener igualdad de oportunidades en la vida de una persona, tenga o no discapacidad, sea hombre o mujer. Y es lo que nos permite poder crecer en la vida y poder tener una vida de verdad independiente, sin depender económicamente y en otros aspectos de nuestra vida de los demás. No queremos decir con esto, y además estoy convencida de ello, de que las personas de nuestro país hoy en día paguen más o menos por tener o no discapacidad. Pero esos 4.000 euros medios al año, de 24.500 que cobran las personas sin discapacidad como media en 2019, a los 20.500, lo que evidencian es que para lo que se contrata todavía de manera muy mayoritaria a las personas con discapacidad no es para empleos de valor, no es para los puestos de trabajo de la columna vertebral de una empresa, es para puestos de trabajo auxiliares y de menor valor retributivo. Y eso es lo que nos lleva a que, aunque se revalorizan de manera muy desproporcionada, porque si el salario de partida es muy inferior y todavía hay una mayor parcialidad en la contratación de las personas con discapacidad, lo que se revalorice también va a ser menor y se va a acentuar a lo largo de los años. Si descendemos al salario ya hablando de mujeres con y sin discapacidad, seguimos hablando de ese mismo tramo de 2010 a 2019, el salario medio bruto anual de las mujeres con discapacidad ha decrecido un 2,5% en 9 años. ¿Se ha reducido el salario de las que estamos trabajando? Seguramente no, pero se contratan muchas jornadas parciales y en puestos menos retribuidos. Y ahí es donde estamos creciendo en presencia de las mujeres con discapacidad, en puestos operativos absolutamente dignos, pero retribuidos como lo retribuye el sector, y en jornadas parciales, con lo cual en muchas ocasiones ni siquiera llegan a ese salario mínimo interprofesional. Las mujeres sin discapacidad han visto revalorizar su salario medio en 9 años un 10,20%, lo cual es positivo, aunque no llega a alcanzar el salario de los varones sin discapacidad. Pero a lo que nos lleva esto es que entre mujeres con y sin discapacidad hay una brecha salarial que supera el 13% y entre hombres con y sin discapacidad hay una brecha salarial que supera el 19%. Vamos a leer muy brevemente, pero un poquito más allá. Desde luego las mujeres en este país, coincidimos, directora, están peor retribuidas y con una contratación mucho más precaria que los varones. Y eso lleva a que, existiendo brecha, sea inferior porque su salario de partida es inferior, con lo cual no nos quedemos solo con el titular de que entre mujeres con y sin discapacidad la brecha es menor. Quedémonos con el análisis que emprendamos juntas
de futuro de saber por qué y en qué se contrata a las mujeres y para qué y en qué condiciones con y sin discapacidad. Porque es mayor desde nuestro punto de vista la brecha entre hombres con y sin discapacidad. Porque los puestos de responsabilidad que alcanzan, fundamentalmente los que no tienen discapacidad, son mayores, son más retribuidos y, por tanto, esa brecha en porcentaje llama más la atención. ¿Cuál sería nuestro deseo y, en cualquier caso, cuál es nuestro ofrecimiento? Ofrecernos para que las empresas, además de cumplir con los planes de igualdad, faltaría más hoy en día, empezando por nosotros mismos, cumplan con la ley, con esa cuota del 2% de contratación de hombres y mujeres con discapacidad, no solo para puestos auxiliares, no solo para cubrir urgencias, no solo para reponer en los supermercados, insisto, absolutamente dignos como contratación para personas con y sin discapacidad, pero sustancialmente peor remunerados para personas con y sin discapacidad. Nosotros hemos puesto en marcha, cuento solo 3 y en titulares, proyectos a través de un gran programa marco que se llama Discapacidad con Talento en Femenino. Ya lo pusimos en marcha hace 2 años y los estamos desarrollando. Un primer proyecto, aquí está Eva Vilaplana como responsable en la 11, que se llama Venta con Talento en Femenino, que pretende que las actuales casi 5.600 agentes vendedoras, todas con discapacidad, que están en la calle, lleguen a ser más respecto al conjunto de las personas que comercializan nuestros productos de juego. ¿Por qué? Porque sabemos que es un puesto de trabajo digno y bien remunerado y porque nos permite estar en contacto directo con la sociedad, contarles cosas, contarles que esta desigualdad es real, pero que no es algo que no tenga remedio y que el remedio depende de todos, personas con y sin discapacidad. Y que ellas, como ejemplo vivo de una mujer con discapacidad que está trabajando en la calle todos los días, puede ser la puerta de entrada para otras tantas que estén buscando trabajo y que no sepan todavía que con nosotros lo pueden tener. Hoy en día hay más de 30.000 mujeres dentro de la plantilla de un poquito más de 72.000 trabajando en el Grupo Social 11, un poco más de 15.000 con discapacidad. Si nosotros lo hacemos posible y somos uno más, ¿por qué no van a poder otras empresas contratar a ese 2% de personas con discapacidad en puestos cualificados y bien remunerados? Tenemos una carencia, todos seguro, pero al menos nosotros, de mujeres con discapacidad trabajando con nuevas tecnologías, diseñando desde el punto de vista de la accesibilidad universal. ¿Por qué? Porque entendemos toda la sociedad que la mujer y la tecnología es algo que ha venido afortunadamente para quedarse, pero que si además tienen discapacidad van a diseñar la información y la comunicación para todas y todos. Hoy no pasa, aunque también la ley lo diga. Y un último proyecto que se llama Ilunion, es para ti, aquí está Esther, una de sus máximas responsables, que pretende incorporar, y seguro que aquí coincidimos también, a la mujer, en nuestro caso con discapacidad, pero en cualquier caso a la mujer, en los sectores todavía muy masculinizados hoy en día. Seguimos hablando de vigilantes, seguimos hablando de carretilleros, seguimos hablando de cristaleros, pero hablamos de limpiadoras. Y si bien las últimas están peor remuneradas, tengan o no discapacidad, los primeros tienen un plus en sus contratos por el puesto de trabajo que desempeñan. Ese es nuestro objetivo como Grupo Social 11. Y termino. Llegar a toda la sociedad con los proyectos que nosotros hemos puesto en marcha y con aquellos que junto al Instituto de las Mujeres y el Ministerio en su conjunto podamos desarrollar de aquí en adelante. No queremos proyectos solo para nosotras y no creemos en proyectos solo para las mujeres con discapacidad. Pero tenemos claro que lo que emprendamos solos y con otros aliados tiene que beneficiar especialmente a las mujeres con discapacidad y más aún, y termino, aquellas con discapacidad víctimas de violencia de género. En 2021, si nosotros hemos hecho 110 contratos a mujeres con discapacidad en nuestro grupo empresarial, víctimas de violencia de género con discapacidad, ¿cómo no vamos a llegar más lejos si lo hacemos de la mano y conseguimos difundir este mensaje en toda la población? Y ahora ya sí,
le voy a hacer entrega a la directora de un marco que contiene la imagen de los 2 cupones, el del 22 de febrero, que es hoy, Día de la Igualdad Salarial, y el del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Un poquito más para allá, sin caer. Nos dejamos también, ¿no?, el foam para que podáis tenerlo para otras ocasiones. Muy bien, pues muchísimas gracias. Damos por concluido el acto. Agradecer a Patricia y a todo su equipo la organización de este acto y bueno, convencida de que vamos a poder seguir fortaleciendo los canales y los espacios de colaboración y de trabajo común en una apuesta que es decidida por parte del Instituto de las Mujeres, que es por conseguir que las políticas de igualdad tengan ese necesario enfoque interseccional y aborden la realidad de todas las mujeres en su diversidad. Así que muchísimas gracias y continuamos trabajando. Gracias.